Imagina que tienes 22 años, que saliste de un barrio donde nadie llegaba a nada, que firmaste tu primer contrato profesional y el número que pusieron en ese papel era más dinero del que tu familia había visto junta en toda su vida. Imagina que durante 10, 15, 20 años los estadios se llenaron para verte, que los niños llevaban tu nombre en la espalda, que las marcas peleaban por tu imagen. Ahora, imagina que 40 años después no tienes nada. Eso no es un caso aislado. Eso le pasó a varios de los hombres que vas a ver en este vídeo. Y la mayoría del mundo no lo sabe porque el fútbol vende glorias, no ruinas. Uno de ellos fue el portero más famoso de México, el hombre de los uniformes de colores imposibles, el que salía del área a pelear con los delanteros rivales, el que convirtió su posición en un espectáculo propio. Millones lo vieron jugar. Hoy vive con una fracción de lo que debería tener después de 20 años de carrera profesional. Otro fue el máximo goleador de la historia de la Liga MX en su momento. Goles a mansalva, contratos jugosos, una carrera que prometía una vejez tranquila. Terminó peleando con Hacienda por deudas que no podía pagar. Y hay uno cuya historia va más allá del dinero. El mejor delantero de México en 2010, precontrato con un club europeo. El futuro en la palma de la mano. Y una sola noche en un bar de la Ciudad de México lo cambió todo. Una bala que sigue en su cabeza hasta hoy. Una carrera que terminó antes de empezar de verdad. Ese caso está al final y es el más brutal de todos. El fútbol latinoamericano ha producido algunos de los jugadores más extraordinarios de la historia del deporte. Hombres que salieron de la pobreza, que llegaron a los estadios más grandes del mundo, que firmaron contratos que sus familias no podían imaginar, y después se fueron, y el dinero también. Malas inversiones, adicciones, gente de confianza que resultó no serlo, estilos de vida que costaban más de lo que entraba, y en algunos casos una sola decisión de una sola noche que destruyó todo lo que habían construido. Hoy contamos esos casos, con los datos reales, con las cifras documentadas, con lo que los medios deportivos mencionan entre paréntesis y nunca desarrollan. Si creciste viendo a estos jugadores en los 90 y los 2000, este vídeo es para ti. Y si alguna vez te sentaste en un sofá un domingo por la mañana con un desayuno en la mano, a ver a alguno de estos hombres jugar, quédate, porque lo que viene te va a cambiar para siempre la forma en que los recuerdas. Dale like antes de empezar y suscríbete ahora. Lo que viene merece que estés aquí. Jorge Campos. Si tienes más de 40 años y eres aficionado al fútbol mexicano, el nombre Jorge Campos te produce algo. No solo un recuerdo deportivo, algo más cercano a una imagen, a un color. Los uniformes que él mismo diseñaba, amarillo fluorescente, verde eléctrico, morado con destellos, combinaciones que ningún portero en el mundo habría usado y que en sus manos parecían completamente normales. Campos jugó en la Liga MX durante más de 15 años. Fue al Mundial de Estados Unidos 94 y al de Francia 98 con la selección mexicana. En su mejor momento, era el portero más conocido del continente y uno de los más mediáticos del mundo. Las marcas de ropa deportiva lo buscaban, los contratos llegaban, el dinero entraba. Cuando se retiró, intentó convertir su imagen en negocio. Lanzó una línea de uniformes deportivos, aprovechando exactamente aquello que lo había hecho famoso: su relación con los colores y el diseño. El proyecto no funcionó como esperaba. Las deudas se acumularon. Los contratos publicitarios que habían sostenido su estilo de vida durante los años de gloria dejaron de renovarse. Hoy Jorge Campos aparece como comentarista en televisión de manera esporádica. Su presencia mediática es una fracción de lo que fue. El hombre que llenaba portadas de revistas deportivas y cuyos uniformes se vendían en toda América Latina, vive con los ingresos modestos que da el fútbol mexicano a sus retirados cuando el nombre ya no cotiza como antes. El negocio de los uniformes fue el detonante, pero detrás estaba algo que le pasa a muchos deportistas de su generación. Nadie los prepara para el día en que el dinero deja de entrar solo. Campos ganó durante 20 años y no fue suficiente. Adolfo Bofo Bautista
Fue durante años el jugador más desequilibrante de la Liga MX. Gambeta, velocidad, gol. Con las Chivas de Guadalajara fue parte de uno de los equipos más queridos de la historia del fútbol mexicano. Lo llamaban al Tri, lo seguían las cámaras. Los aficionados lo adoraban con esa intensidad particular que tiene el fútbol tapatío. Y Bofo tenía un problema con el alcohol. Lo reconoció él mismo en entrevistas. A lo largo de los años, las salidas nocturnas, las noches que se extendían más de lo que debían, los directivos que cerraban los ojos porque el talento compensaba cualquier otra cosa mientras los resultados llegaban, y los resultados llegaban, hasta que dejaron de llegar. Su carrera se fue apagando antes de lo que su talento justificaba. Los últimos años fueron un recorrido por equipos de menor nivel, intentando sostener una carrera que el alcohol fue erosionando lentamente. Cuando se retiró, la situación económica era considerablemente peor de lo que los años de ingresos en Chivas sugerían. Bofo habló de sus problemas públicamente varias veces. Esa honestidad le dio una segunda imagen más humana que la del jugador que desperdició su talento. Pero los millones que pasaron por sus manos durante los años de gloria ya no estaban. Las malas decisiones fuera del campo se cobraron una factura que el talento dentro de él nunca pudo cancelar. ¿Recuerdas la primera vez que viste a Bofo Bautista gambetear a 3 defensas en el Estadio Jalisco? Ese momento donde parecía que hacía lo que quería con el balón. Guarda ese recuerdo un momento y sigue aquí. Lo que viene ahora duele de otra manera. A Iván Zamorano. Iván Zamorano fue el delantero chileno más importante de su generación y uno de los más completos que ha dado América Latina. En el Real Madrid ganó la Liga Española. En el Inter de Milán compartió vestuario con Ronaldo Nazario en uno de los ataques más temidos de Europa. Jugó 2 mundiales con Chile, ganó títulos, firmó contratos que en los 90 eran cifras que en Chile nadie había visto jamás. Para un futbolista nacional, la carrera de Zamorano sobre el papel prometía una vida resuelta. Lo que pasó después del retiro fue tomando forma lentamente, sin un escándalo concreto, sin un momento preciso que lo cambiara todo. Zamorano invirtió. Algunos proyectos funcionaron mal, otros directamente no funcionaron. La prensa chilena y argentina empezó a publicar en 2024 reportes sobre una situación financiera comprometida que distaba mucho de lo que su carrera europea sugería. Infobae lo reportó ese año. Zamorano enfrentaba dificultades económicas reales. El hombre que había jugado con los mejores del mundo en los estadios más grandes de Europa terminó en una situación que ninguno de sus excompañeros del Real Madrid o del Inter habría imaginado cuando lo veían marcar goles con esa facilidad brutal que tenía. La caída de Zamorano es de las que duelen más porque no tiene un villano claro. No hay una sola mala decisión, ni una adicción, ni una estafa documentada. Hay un retiro sin red, inversiones que salieron mal, y el descubrimiento tardío de que los millones del fútbol europeo se van igual de rápido que llegaron si nadie los gestiona bien. Carlos Hermosillo. Durante años, el nombre Carlos Hermosillo era sinónimo de gol en la Liga MS. Delantero de Santos Laguna, de Cruz Azul, de varios de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Rematador nato frío delante del arco, con una carrera que acumuló tantos goles que durante un periodo fue el máximo goleador histórico de la liga. Los goles traen contratos, los contratos traen dinero, y el dinero, si no se gestiona, trae problemas. Hermosillo terminó su carrera con deudas con el fisco mexicano que se habían acumulado durante años, sin que nadie en su entorno pusiera freno. Hacienda fue paciente hasta que dejó de serlo. Los procesos legales que siguieron fueron documentados por la prensa deportiva mexicana, aunque sin el espacio que merecían. El máximo goleador de la Liga MX peleando con Hacienda por deudas que no podía pagar. Esa frase sola contiene toda la ironía que el formato de este vídeo necesita. Los goles quedan en los libros de récords, las deudas con el fisco no se borran igual. Hermosillo siguió vinculado al fútbol como comentarista y analista, pero su nombre, que en los 90 aparecía en las páginas deportivas por lo que hacía dentro del campo, pasó a aparecer en ellas por razones que ningún futbolista quiere protagonizar. ¿Sabías que el máximo goleador histórico de la Liga MX tuvo problemas graves con Hacienda después de retirarse?
Cuéntame en los comentarios, porque es uno de esos datos que los medios deportivos mexicanos nunca trataron con la profundidad que merecía. Ronaldinho, en 2006, el año después de ganar el Balón de Oro, Ronaldinho ingresó $19 millones solo en patrocinios. Nike, Pepsi, Coca-Cola, una lista de marcas que peleaban por su imagen como si fuera el último producto del mercado. En el Barcelona ganaba 173.000 euros semanales. Era el jugador más querido del planeta, el más divertido de ver, el que hacía cosas con el balón que parecían inventadas. Para 2018, según informes que circularon en medios brasileños, tenía 13.000 libras en su cuenta bancaria. Esa cifra merece un silencio. El colapso de Ronaldinho fue construyendo durante años. Las fiestas en Barcelona que Pep Guardiola encontró cuando llegó al club y que terminaron con el exilio del brasileño. La adicción a la vida nocturna que sus excompañeros describieron como algo que iba mucho más allá de lo normal, incluso para los estándares del fútbol profesional. Los negocios fallidos, una marca de ginebra orgánica, un equipo de deportes electrónicos, inversiones en criptomonedas que en 2021 derivaron en una citación ante el Congreso brasileño por un esquema piramidal de 49 millones de libras, que según él usaba su nombre sin su permiso. Y los impuestos, Ronaldinho debía millones al fisco brasileño. En 2019 le confiscaron 57 propiedades y sus pasaportes brasileño y español por deudas fiscales y multas medioambientales. Lo habían sancionado por construir ilegalmente una rampa de pesca en un área protegida del río Guaíba. La multa original era de 8,5 millones de reales. Él y su hermano Roberto no la pagaron. En febrero de 2020, fue arrestado en Paraguay junto a su hermano por ingresar al país con pasaportes falsos. Pasaron 6 meses entre rejas y arresto domiciliario en un hotel de lujo. Durante su estancia en prisión, Ronaldinho participó en un torneo de fútbol sala interno. Su equipo ganó la final 11-5. Había caído tan bajo que celebraba victorias en un torneo de la cárcel. El hombre que ganó el Balón de Oro en 2005, que había ingresado decenas de millones en salarios más los patrocinios, festejando goles en un patio de prisión en Asunción. Ese es el resumen de lo que pasa cuando el talento más grande de su generación decide que la fiesta puede durar para siempre. Garrinchas, Manuel Francisco dos Santos. Garrincha, el alegría del pueblo, campeón del mundo con Brasil en 1958 y en 1962. En el torneo de Chile del 62, fue el mejor jugador del campeonato en la fase en que Pelé se lesionó y Brasil siguió ganando porque tenía a este hombre en él. Extremo derecho haciendo cosas que la física del fútbol no explicaba bien. Garrincha tenía las 2 piernas arqueadas hacia el mismo lado por una malformación congénita. Los médicos que lo examinaron antes de su debut profesional recomendaron que no lo ficharan. Demasiado riesgo físico. El Botafogo los ignoró. Fuera del campo, la vida de Garrincha fue un desastre documentado durante décadas. 14 hijos reconocidos de distintas relaciones. Una adicción al alcohol que empezó joven y se fue haciendo más grave con los años. Dinero que entraba y salía sin que nadie en su entorno supiera gestionarlo, porque Garrincha tampoco sabía y tampoco preguntaba. Cuando terminó su carrera, no había nada. El Botafogo le pagó una pensión mínima que apenas cubría los gastos básicos. Los hijos que había tenido en distintos lugares del Brasil no podían o no querían hacerse cargo. El alcohol fue destruyendo el hígado que había sostenido durante décadas al mejor extremo del mundo. Garrincha murió el 20 de enero de 1983. Tenía 49 años. La cirrosis hepática fue la causa oficial. Murió en la miseria. El hombre que había ganado 2 Copas del Mundo, que había sido el mejor jugador del planeta durante varios años, que había hecho reír y llorar a millones de aficionados en todo el mundo, terminó sus días sin dinero, sin salud y sin el reconocimiento institucional que su carrera merecía. La Confederación Brasileña de Fútbol tardó años en reconocer formalmente su legado de manera proporcional a lo que había dado. En el momento en que más lo necesitaba, el sistema que se había beneficiado de sus piernas torcidas miró hacia otro lado. 49 años.
2 copas del mundo, la miseria, Salvador, Chava, Cabañas. Y llegamos al caso que más de la mitad de los que están viendo este vídeo vinieron a escuchar. El 25 de enero de 2010, Salvador Cabañas era el mejor delantero de México, goleador del América, máximo artillero de la Liga MX esa temporada, convocado de manera regular a la selección de Paraguay y, según reportes de esa época, en conversaciones avanzadas con representantes de clubes europeos interesados en su fichaje. Esa noche fue al Bar en la colonia Tlalpan de Ciudad de México. A las 3 de la madrugada, en el baño del establecimiento, alguien le disparó en la cabeza. La bala entró por la sien derecha. Los médicos que lo operaron de urgencia tomaron una decisión que cambió el resto de su vida. Extraer la bala habría sido más peligroso que dejarla. Sigue en su cabeza hasta hoy. 15 años después, mientras este vídeo se graba, hay una bala alojada en el cerebro de Salvador Cabañas. El disparo le provocó hemiplegia parcial en el lado izquierdo y ceguera en el ojo izquierdo. La recuperación fue larga, dura y nunca del todo completa. Intentó volver al fútbol profesional. En 2011, jugó un partido homenaje, pero el Chava Cabañas, que podría haber firmado con un club europeo ese verano, nunca volvió a existir. El responsable del disparo fue identificado como José Jorge Valderas Garza, apodado el Jeque, presuntamente vinculado al narcotráfico. Fue detenido tiempo después y condenado, pero la condena no devolvió nada de lo que se llevó esa noche. Y aquí está el detalle que los medios mexicanos contaron, pero nunca con la profundidad que merecía. Según reportes posteriores, Cabañas no solo perdió la carrera esa noche, su situación económica en los años siguientes fue comprometida. Las personas en las que había confiado para gestionar su dinero no estuvieron a la altura. Los millones que había ganado en el América y en la selección paraguaya, combinados con el precontrato europeo que jamás se firmó, dejaron un hueco que ninguna pensión ni ningún homenaje pudo llenar. Hoy vive en Itagua, Paraguay, con su familia, con las secuelas físicas que la bala dejó y con una versión de su vida que debería haber sido completamente diferente. El mejor delantero de México en enero de 2010, una bala, un baño de un bar y una carrera que terminó antes de que empezara de verdad. ¿Crees que el fútbol latinoamericano hizo suficiente por Chava Cabañas después de lo que pasó esa noche? Vota sí o no en los comentarios, porque la respuesta honesta de la mayoría de la gente que sabe lo que pasó después es bastante incómoda. El portero de los uniformes imposibles que lanzó un negocio que no funcionó, el gambeteador que el alcohol fue apagando temporada a temporada, el chileno que jugó en el Real Madrid y en el Inter y que 30 años después enfrenta dificultades que ninguno de sus excompañeros europeos imagina, el goleador histórico de la liga, peleando con Hacienda, el mejor del mundo con $8 en el banco, el campeón del mundo que murió a los 49 sin un peso, y el que tenía Europa en la mano y recibió una bala antes de poder firmar. El fútbol latinoamericano produce talento de manera continua e imparable. Lo que no produce, o produce muy poco, son las estructuras que protegen a esos jugadores cuando el talento ya no cotiza, cuando la carrera termina, cuando el dinero deja de entrar y los contratos dejan de renovarse y el teléfono empieza a sonar menos. Cada uno de los casos de este vídeo es distinto, pero todos tienen algo en común. Llegaron a la cima con sus propias piernas y cayeron solos. Estos fueron futbolistas, pero esta historia se repite. Con actores, con cantantes, con presentadores, con cualquiera que el mundo aplaudió un día y olvidó al siguiente. Si te duele que nadie cuente esto en condiciones, este es tu canal. Nos vemos en el siguiente.